Buen día, estudiantes del bachillerato virtual. Mi nombre es Daniel Dones. Bienvenidos a este segundo video tutorial en donde vamos a ver los temas referentes a los antecedentes de investigación, el planteamiento del problema y la justificación. Antes de pasar de lleno a estos temas, me gustaría empezar con unas observaciones muy importantes, y es que cuando buscamos información en internet o en algún libro, encontramos información que nos es muy relevante y que necesitamos para apoyar alguna idea o fundamentar algún argumento que tenemos, para apoyarnos en diversos autores y fuentes de información. Cuando eso pasa, les pido por favor que no copien y peguen de internet. A eso se le llama plagio. Cuando no se le da el debido reconocimiento a los autores o a la página donde se toma la información, a eso se le llama plagio. Y eso es una falta ética que automáticamente les causa la descalificación de su producto. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a aceptar productos que sean copiados y pegados de internet. Así es que eviten eso. Entonces, quizás se estén preguntando, ¿cómo le hago para poner información y datos que encuentro en algún texto escrito o en internet? Bueno, la respuesta es: hay que citar y agregar las referencias bibliográficas a nuestros productos. Citar un trabajo como tal lleva toda una estructura y hay que aprenderlo de acuerdo a ciertos formatos. Nos llevaría mucho tiempo y esfuerzo aprender cómo citar. Por lo tanto, solo lo vamos a dejar al nivel de referencias. Con que referenciemos al autor o la institución o fuente de información donde estamos obteniendo los datos, con eso va a bastar para este ejercicio. Ya una investigación en serio necesita de un citado correcto de acuerdo a algún formato, algún modelo. Y además tenemos que agregar las referencias bibliográficas al final del texto. Bueno, las referencias que vamos a hacer: cuando tomemos un texto de internet, debemos de poner la referencia. Para hacer referencia a un texto, cuando vamos a una página de internet y encontramos a un autor y tomamos una idea de él y la trasladamos a nuestro trabajo, debemos de hacer la referencia. Primero tenemos que poner el primer apellido del autor. Si es una institución, entonces vamos a poner las siglas de la institución. Después vamos a agregar entre paréntesis el año y la página donde se encuentra el texto que se hace referencia. Ejemplos de lo que estoy diciendo es: si el autor se llama Martínez, vamos a poner su primer apellido, Martínez, y entre paréntesis vamos a poner 2011, que es el año donde se publicó, y vamos a abreviar páginas en PAC. El 34 es la página donde sacamos lo que estamos referenciando. Cuando es una institución, podemos poner por ejemplo el INEGI. Entre paréntesis ponemos 2014, PAG, que es página, y 29, que quiere decir el número de la página donde lo saqué. Cerramos el paréntesis y así se hace la referencia al autor o a la institución donde estamos tomando la información. Al final de su trabajo van a agregar una hoja que se llama bibliografía. En esta es un poco más laboriosa que la referencia. Vamos a agregar el nombre del autor, que esto es el primer nombre y después el apellido. O si es una fuente de información como la que ya dijimos, el INEGI, vamos a poner igual INEGI, nada más lo abreviamos. No vamos a poner todas las siglas, el nombre completo, solamente la abreviación INEGI. Por ejemplo, Secretaría de Educación Pública, ponemos nada más SEP, y así sucesivamente. Al igual, seguimos con el año entre paréntesis, vamos a agregar el nombre del texto, y si es de internet vamos a agregar el enlace de donde este se tomó. Ejemplos de lo que estoy diciendo: vamos a retomar a Martínez, que fue el ejemplo anterior. Digamos que se llama José Martínez, y el año de publicación 2011. El texto de Martínez se llama La migración de los sinaloenses a los Estados Unidos de América.
y después vamos a poner recuperado de y ya ponemos el enlace donde lo tomamos. Así es como se hace la referencia y la bibliografía. Les recuerdo, la bibliografía se hace al final de nuestro trabajo. Se agrega un apartado final que es bibliografía. Ahora sí, vamos a iniciar con los antecedentes. Los antecedentes de investigación lo vamos a plantear en 3 preguntas. Vamos a buscar primero qué se ha estudiado de lo que yo intento investigar. Ya hemos definido nuestro tema de investigación y lo hemos redactado de manera específica. Si no lo han hecho, vayan al video tutorial anterior. Una vez que tengamos conocimiento, por lo menos en título, de lo que queremos estudiar, vamos a empezar a buscar otros trabajos parecidos, similares a lo que nosotros estamos tratando de investigar. Entonces vamos a hacer referencia a esos textos que digan que también se ha estudiado lo que nosotros estamos proponiendo, pero desde distintas maneras. Esos trabajos de referencia, ya sean investigaciones, ya sean artículos de alguna institución o un investigador en particular, son los que vamos a hacer referencia. En esos artículos vamos a buscar cómo lo hicieron, es decir, la metodología que usaron. Si usaron encuestas, si usaron entrevistas, a qué sujetos investigaron, si fueron niños, si fueron adolescentes, si fueron adultos. Todas esas cuestiones son las que vamos a ver de esos trabajos. Y por último, ¿a qué conclusiones llegaron? Un ejemplo de cómo se redacta los antecedentes sería el siguiente. Martínez 2011 realiza una investigación sobre X tema en donde busca indagar sobre el planteamiento del problema que se haya hecho Martínez. El autor toma como sujetos de investigación o muestra a 50 jóvenes entre 14 y 16 años, de los cuales les explica la entrevista. Los resultados de la investigación de este autor arrojan que ya X cosa que el autor concluye, ¿no? Este es un ejemplo a grosso modo de más o menos cómo se va redactando los antecedentes de investigación. Ya ustedes ahí le quitan, le ponen, pero más o menos es como se va redactando. Hay diferentes estilos, este es un estilo propio, ustedes van a ir desarrollando el propio. Quizá no lo hagan de esta manera, pero lo que sí es muy importante es retomar investigaciones u otras fuentes de información que nos digan qué es lo que se ha estado haciendo en relación a nuestro tema de investigación. Eso es lo importante. El planteamiento del tema se define en el texto que han leído como la presentación clara y directa de la relación entre dos o más variables contenidas en el problema que se pueden comprobar empírica y que permiten encontrar las vías de solución o respuesta. Lo que vamos a rescatar es lo siguiente. Presentación. Ustedes van a explicar de manera detallada cuál es la problemática que se está investigando. Entre más particular sea el problema a investigar, más facilidad van a tener para desarrollar el proceso de investigación. Ahora bien, ¿qué se quiere decir con explicar de manera detallada cuál es la problemática? Bueno, explicar nos va a llevar a describir, ¿sí? Describir la realidad en relación al tema de investigación. Estos son los hechos y acontecimientos que surgen a partir de lo que yo observo en mi contexto, en el contexto social, en el contexto ya sea familiar o laboral, o sea, cómo se refleja mi problema de investigación en la sociedad. Para eso hay que preguntarnos, ¿qué está pasando en el lugar donde observo el problema de investigación? ¿Sí? Ustedes se plantearon un tema de investigación real, que se concreta en el hecho social.
¿Qué quiere decir? Que son hechos y acontecimientos que pasan y observamos, a lo mejor no a diario, pero sí observamos, porque por ejemplo ninguno se va a plantear un tema de investigación que se base en la fantasía. Hasta ahorita todos se han planteado temas de investigación que podemos observar en la realidad. Si ustedes me dicen que voy a estudiar por qué Gargamel quiere comerse los pitufos, pues obviamente yo no les voy a aceptar un trabajo de eso, ¿no? A menos que sea de filosofía y se pongan a hacer una analogía, pero no, nada de eso, aquí no aplica, ¿no? Entonces vamos a ver hechos y acontecimientos concretos que pasan en la sociedad. Ahora bien, la redacción de planteamiento del problema me debe llevar a una pregunta central de investigación. Si su planteamiento no tiene esta pregunta, está incompleto. A fuerza debe llevar esta pregunta central. ¿Por qué? Porque va a ser el eje de toda mi investigación. Toda mi investigación la voy a hacer para responder esa pregunta. Después de que tengamos la pregunta central, vamos a desglosarla en preguntas secundarias. Estas preguntas secundarias deben de dar respuesta a la pregunta central, ¿sí? Si se les complica mucho esta parte de las preguntas secundarias, déjenle solamente en la pregunta central. Hagan una buena pregunta central y con eso me doy por bien servido para seguir con el proyecto de investigación. Esta sería la parte de planteamiento del problema. Entonces recuerden muy bien, describir la realidad, los hechos y acontecimientos que yo observo de mi problema en el contexto social. Pasemos entonces a lo que es la justificación del tema. De lo que trata justificar el tema es argumentar el porqué y el para qué de mi investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a explicar las razones o los motivos por las cuales pretenden realizar la investigación. Claro, no me van a poner que para pasar la materia o para tener un 10 bien bonito. No. Traten de ir más allá de lo que es el ejercicio y véanlo reflejado como que su investigación sí va a resolver o a aportar algo a la sociedad. Entonces, véanla por ese lado, la importancia que tiene su investigación para contribuir a la sociedad y a la cultura. Entonces, van a explicar por qué es importante realizar la investigación, qué beneficios se obtendrían al resolver la problemática que ustedes están planteando y por último, a quiénes beneficia la investigación que ustedes están realizando. Esto es lo referente al aporte social y cultural, ¿no? Esto sería en relación a la justificación. Recuerden, explicar las razones y los motivos de por qué es importante su investigación, los beneficios que va a traer su investigación y a quiénes beneficia esa investigación. En resumen, primero debemos de indagar qué es lo que se ha investigado del tema que ustedes han elegido. Segundo, describir cómo se manifiesta el problema que quiero plantear en lo real, en el hecho social, en los hechos y acontecimientos que observo en la sociedad. Tercero, justificar por qué, para qué y a quiénes beneficia mi investigación. Estoy preparando un texto que les permita a ustedes guiarse, un ejemplo de cómo se encuentra redactado un planteamiento de problema, un tema, una justificación, los antecedentes, cómo se redacta, ¿no? Un ejemplo que les sirva a ustedes para irse guiando. Todavía no lo termino, espero tenerlo a la brevedad para podérselos compartir y les pueda servir a ustedes. Fuera de eso, no queda más que agradecer su atención y espero que este video tutorial les sirva para ir haciendo el ejercicio del planteamiento del problema, la justificación y los antecedentes. De mi parte es todo, muchas gracias.